Hola, ¿qué tal? Soy Melian y te doy la bienvenida al proyecto Ciencia Creativa. Hoy utilizaremos otro terrario aplicando geometría básica para dibujar prácticamente de todo. Tengo este ejemplar que se llama Cebolla de la Suerte. En mi diario naturalista ya coloqué la fecha, temperatura y otros datos para mantener la organización como siempre. Y tengo mi planta a la mano porque la clave está en la observación directa. Dijimos que usaremos geometría básica para dibujar. Entonces, hablemos primero de un punto llamado A. El punto es una figura que representa solo una posición. No tiene anchura ni longitud. Si tengo dos puntos, A y B, y los uno, se forma una línea. Puede ser recta, con una dirección definida, o curva si cambia de dirección. En la naturaleza encontramos puntos y uniones de puntos, rectas y curvas por todas partes, como se aprecia en mi terrario. Conociendo esto, podemos dibujar la hoja curva de la planta. Son puntos que se unen en curva y algunas partes parecen líneas rectas. Así logramos tener una primera forma de la hoja. Ahora aparece otro elemento, el plano. Es una superficie sin grosor que contiene puntos infinitos y líneas. El plano puede ser también infinito. Mi hoja de papel es una superficie plana y la hoja de mi planta también lo es, si imaginamos un corte al observarla. Si miramos con detalle, las nervaduras que la forman son líneas. Para no olvidarlo, dibujaremos lo que acabamos de aprender. Continuamos con la observación. La base de la planta es una línea curva. Si una sucesión de puntos se une equidistante desde un centro, forman un círculo. Entonces, la base de mi planta es casi un círculo. Usamos esta forma básica en el cuaderno, uniendo puntos y líneas y encontrando el círculo. Incluso la forma de la maceta es un círculo. Ahora bien, si el punto A al B forma una línea y del punto A al C forma otra línea, al encontrarse sobre el mismo punto A, llamado vértice, aparece un ángulo. Los ángulos tienen una abertura entre sus lados. En nuestro dibujo los buscamos para representar de la manera más real posible a nuestra planta. La observación empieza a tomar forma en el diario porque con la unión de los puntos, líneas, círculos y ángulos empezamos a tener nuestro propio dibujo. Hay más figuras planas, claro, que se construyen con estas formas básicas, triángulos, pentágonos, que podemos ver en otra sesión. Mientras tanto, entintamos nuestro dibujo y coloreamos con acuarelas. Recuerda que puedes ver el video del tutorial express del diario naturalista para que tengas una idea de cómo se utiliza este pincel portátil que aporta el agua perfecta. La parte más bonita del diario es que aprendemos observando y estos conocimientos se aplican en nuestra vida, ya sea para el diseño de patrones de ropa, la arquitectura o ingeniería, para crear canchas, parques, jardines, el estudio de las formas de la naturaleza, por supuesto, y mucho más. Si quieres más geometría en tu diario, escribe un comentario, geometría y naturaleza, para que yo prepare pronto algo nuevo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.